Fariña lo más cerca de Olivos que llega es, reconoce haber estado esperando en un auto fuera de la quinta mientras había dentro una reunión. También en otro momento da a entender que él tenía relación con Néstor Kirchner o que le acercaba negocios a Néstor Kirchner. También es otra versión que hay sobre Fariña, el primer arrepentido importante de la historia argentina. Sí, señor. Fariña tanto se habló, demostró ser un tipo muy inteligente y sobre todo muy memorioso. Sí. Porque aportó desde números de matrículas de aviones, cuentas bancarias, sociedades comerciales y sobre todo un entramado de funcionarios, exfuncionarios, financistas, contadores, todo lo que se necesita para conformar sociedades. Él enumeró con nombre y apellido y las vinculaciones, con lo cual la memoria de ese hombre es verdaderamente para destacar. Parece que hay que tener en cuenta, Fariña está preso de manera medio rara, ¿no? Es verdad que tiene un problema impositivo muy grande, no es un señor a que yo le prestaría un centavo, ni le pediría que me lo guarde, pero estar preso en Argentina 2 años por evasión impositiva no es algo común. Y lo que se supone es que Fariña está pagando haber hablado con la Nata originalmente. Sin saber, porque como se vio, eso era una cámara oculta. Por eso él largó todo el rollo que largó. O sea, eso no nos tenemos que olvidar. Él no sabía que todo esto se iba a publicar. Si no, no hubiera hablado con ese nivel de soltura con el que habló. Sí, hoy Carlos Pañi, en ese momento él se Carlos Pañi va inclusive mucho más lejos hoy en algunos detalles, donde cuenta, por ejemplo, que Fariña parece que escribió todo a mano en 85 Carlos Pañi de la Nación, 85 hojas, en imprenta, dato sí. por dato. Bueno. Y Fabio, otra cosa, ni de las amantes, dice Carlos Pañi justamente en esa nota que se olvidó. Dio nombres y apellidos. Sí, Norma se llama la mujer de la mujer de Lázaro Báez. Y parece que es una señora de armas llevar, es una señora con mucho carácter y que le dijo a él, si nuestro hijo, si Martín va preso, habla. Estamos hermosos. Me encantan los verbos que usamos. Esto y el Padrino 1 van de la mano. Sí. Estamos usando palabras del Padrino 1, la original. Fernando Sánchez, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Y? Movido, pero muy bien. Movido, pero bien. Sí. ¿No les da miedo las consecuencias? A ver, positivas, no digo negativas, No, las positivas nunca podemos tener miedo de las consecuencias positivas. Siempre dijimos que la Argentina tiene que ser un país que viva, que los ciudadanos sepan que hay justicia. No importa quién sea el que tenga que atenerse a las consecuencias de haber violado la ley y que por tanto haya justicia. Yo ayer decía, me preguntaban, ¿no miran las consecuencias de las movilizaciones? No, yo por eso no te lo decía. No. A mí creo que a ningún juez federal, a ningún juez en Argentina una movilización le va a cambiar una opinión. No creo. En ese sentido hay que hablar bien de los jueces. No, digo que cuando destapas una olla se pueden levantar todas las ollas, destapar todas las ollas. Los que tenemos cuenta sueldo dormimos en paz. Vos no tenés un offshore. No tengo ninguno. Vos no tenés un avión. No. Vos no tenías tu plata en la Rosadita. No ni en CGI ni nada. Yo creo entender un poco la pregunta de Fabián y te digo que a mí me preocupa un poco que la presidenta termine detenida. O sea, yo no sé qué puede llegar. A mí me preocupa. A mí me preocupa como Argentina me preocupa lo que pueda llegar a pasar. Yo creo que no hay que adelantarse a los tiempos. Sí creo que la presidenta llega al proceso judicial con un proceso judicial muy avanzado. Es decir, si la presidenta hubiese estado investigada e involucrada desde un principio, uno podría haber ido llevando el proceso judicial ya incluido la eventual participación de la presidenta en esto. Lo que pasa es que se instruyó una causa durante 3 años, eventualmente otras causas durante mucho más, 8 años, sin que siquiera los jueces intenten mencionar a la presidenta. Vos estás hablando de ruta del dinero, ¿no? Exactamente. Sí, una aclaración. Cristina, y esto hay que subrayarlo, Cristina el miércoles no va a declarar por ruta del dinero. Cristina va por dólar futuro. Por ahora solo ruta está imputada, del dinero. pero está licitada. Ruta del dinero. Casanelo dijo hace 2 semanas que descartaba que Cristina no estaba siendo investigada y Marijuana al mismo tiempo. El fiscal decía que no descartaba a Cristina. Una cosa y la otra. El problema lo tiene la presidenta, más allá de dólar futuro, que no conozco la causa en términos procesales, así que no puedo hablar respecto de eso de la presidenta. El problema lo tiene Notesur. Claro. Sí, Notesur explicamos. Notesur son hoteles de Cristina con habitaciones ocupadas por fantasmas. Entonces lo que supone todo el mundo con sentido común y la justicia es que cuando vos ocupás un hotel con fantasmas estás lavando dinero.
Claro, o Menos. sea, Y contrataban además- habitaciones que no se usaban, se compraban docenas, por ejemplo, de medialunas para el desayuno que no se llegaban nunca, o sea, así, a ese nivel, sí. Nunca Por escuché eso- que se lavara con media luna. No, de verdad. Y hasta jugo de porque naranja que no existía. Algo nuevo. Cuando uno investiga las simulaciones, lo primero que hace es ir a los proveedores, ir a los contratistas, porque todo tiene que tener una lógica. Si vos tenés un negocio, en tu negocio nada puede estar fuera de lógica. Te puede ir bien o te puede ir mal. Ahora, si vos tenés 20 pasajeros, no comprás 550.000 medias lunas. ¿Por qué crees que Cristina... ¿Cuántos? No, te estoy dando un ejemplo exagerado. Cuando no cierran los números... ¿Quién produce ese Por eso, yo cantidad de decía, medialunas? por eso yo decía, miren, en Otesur sobre todo, que es un problema muy grave, porque la presidenta y sus sociedades, desde el punto de vista privado, contrataban y tenían una contratación que a ninguno de nosotros no nos cabe duda que eran simuladas esos contratos, con Lázaro Báez y con Cristóbal López. Ese es el problema de la presidenta. Y hoy Lázaro Báez está haciendo... Eso es Otesur. Eso es Otesur, Otesur, pero tercera uno está causa. investigando desde este lado y en esta causa, que es la del lavado de dinero, cómo salía del Estado yéndose para esas empresas contratistas del Estado. Pero en la otra causa están las contratistas del Estado pagándole a las empresas de la presidenta. ¿Por qué crees vos que, una pregunta cortita, Cristina no quiso fueros, digamos, no aceptó ningún tipo de papel en la política como para poder zafar llegado a este caso? ¿Pensás No lo que sé. no será por seguridad? No Porque lo es sé. raro. No lo sé, pero es una buena pregunta porque esto hay que aclarárselo a la sociedad también. Los fueros parlamentarios están muy limitados por una ley del Congreso de la Nación. Por tanto, cualquiera de nosotros que tenga fueros por Constitución, los diputados los tenemos, los senadores también, el presidente, el vicepresidente, igual nos pueden llegar el procedimiento adelante hasta la condena. Claro, está bien, pero Es decir, es un se poco puede más, seguir es un todo. poco más La única complicado. dificultad que tiene la justicia respecto a alguien que tiene fueros es la detención. Es lo único que no se puede hacer sin que te quiten los fueros. Hablando de eso, Fernando, un tema que no estamos observando ni mirando porque miramos a Cristina. El dólar futuro sería asociación ilícita. La asociación ilícita tiene jefes o cabecillas y tiene los que arman o los que llevan adelante el supuesto delito. Esos serían el presidente del Banco Central, que era Banoli, y los directores, entre ellos Vizcay. Y los dos cabecillas serían Axel Kicillof como ministro de Economía y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estamos mirando mucho a Cristina o a los organizadores, entre comillas, pero no de cabecillas. Axel Kicillof, tengo la información que va a ser también procesado, igual que Cristina, como jefe de esa organización y eventualmente detenido. No, acá viene la pregunta. ¿Axel Kicillof es diputado nacional? Es diputado ¿Qué nacional. van a hacer ustedes si Axel Kicillof es procesado y el juez pide su detención? Y Julio De Vido también. Pero Julio no en De esta Vido causa. también. Por otra Julio causa, De Vido en claro. esta causa Por no. lavado de Digo, de Vamos los que por están, fueros. de los que Sí, están sí, mencionados, son fueros. exactamente, los dos que tienen fueros y que están ya directamente ¿Qué van a requeridos hacer por la ustedes justicia. con Kicillof? Pero es que no se tiene que hacer nada hasta que alguno de ellos o no se declare en rebeldía, es decir, que la justicia necesite de la fuerza pública para llevárselos a declarar. No, Fíjense yo no hablo de ustedes declarar, que- yo hablo después de declarar. Es que pueden seguir tranquilamente procesados, pueden ser indagados, pueden ser procesados y hasta ¿Detenidos? condenados. Si se necesita la detención, ahí viene el problema institucional. Porque Es que, nosotros tenemos yo creo que en resolver. Kicillof, si es asociación En ilícita, caso de delitos pero es esa así, que va de asociación la y mano. es cabecilla de la asociación Pero ilícita. uno tiene que resolver sobre el expediente que envía el juez para la remoción de los fueros o no. Por eso uno no puede adelantar casi nada, porque sobre todo en una causa que se conoce bastante poco, que fue iniciada hace poco y que se conoce Hay un bastante antecedente para los que están viendo. En el año, creo que 91, 92, no me acuerdo bien 91. exacto. 91, el entonces diputado por Catamarca, Ángel Arturo Luque, fue desaforado, perdió, la Cámara lo echó, por unas declaraciones que hizo sobre declaraciones horribles, horrendas, sobre María Soledad Morales. Si La hubiésemos Cámara querido, lo echó. hubiéramos Si hecho la hubiéramos desaparecer. matado nosotros, a la chinita esa la hubiéramos... No sé si él usó la palabra chinita o fue otra persona. La hubiéramos hecho desaparecer, Sí. dijo Terrible. Luque. Bueno, siempre son momentos de mucha tensión institucional, pero para no agregar tensión a todo esto, porque es un momento de bastante sensibilidad, si uno quiere, hay que dejar que las cosas sucedan. Hasta que no suceden... Sí, de todos modos uno hay que no esperar hoy no que tiene que adelantarse. responder Buena la pregunta igual. La Cámara tiene que responder sobre la recusación de Bonadío, ¿no? A ver si va a ser Eso va a ser ante clave. Bonadío o no, ante quien va a tener que declarar la expresidenta Cristina Fernández, porque hoy se tiene que resolver esa situación también. Eso también Hay- podría ser hay clave una para la recusación. ¿Vos creés que movilización. una sala hoy va a bajar la Bonadío? Bueno,
hoy la sala tiene que responder la recusación presentada. Bueno, es un dato de la realidad, es un dato, es una información y hoy tenemos que esperar esa resolución de la Cámara hoy, también. excepto la causa de dólar futuro, que igual obviamente por cuestiones de defensa cada uno va pidiendo cosas diferentes, recusando al juez, etcétera. Hoy, extrañamente, después de muchos años de que ninguno quería avanzar en ninguna causa, todos se pelean por las causas. ¿Viste? No hay lugar en, no hay lugar en Es los rarísimo, defensores, Comodoro sí. Pi es el lugar más Una raro del pregunta, mundo. ustedes que vienen denunciando, investigando hace años esto cuando nadie les daba pelota, hay que decirlo también. Ahora es fácil ponerse a hablar acá, pero ellos están hace 6, 7, 8, 9, 10 años planteando estas cosas. Que la primera causa de Cristina sea el dólar futuro, donde Cristina parece estar muy poco involucrada. ¿Les molesta un poco? ¿Les gustaría que lo primero hubiese sido Ruta del Dinero, Botesur? No, donde sí está más complicado. No, porque no es una cuestión personal y tampoco uno quiere que a alguien le pase algo, sino que se investiguen los ilícitos, que son muchos. Cuando nosotros decíamos el Estado Nacional organizó a partir de sus principales funcionarios una lógica de saqueo de los recursos públicos, no estábamos exagerando, lo estábamos describiendo, lo estábamos describiendo con documentación oficial. Por eso, cuando Lilita Carrió dice, che, está todo en los boletines oficiales, y estaba todo en los boletines oficiales. Pasa que en el caso del dólar Constituciones de futuro, sociedades, distribuciones de subsidios, obra pública, quiénes eran los que ganaban, quiénes eran los que antes no existían y pasaron a ser casi los únicos que existían, etcétera. Es complejo, pero no era tan difícil. Pero en el No, y no nos preocupa para nada. Nosotros queremos que quienes la hicieron lo paguen. Por eso, ¿sabés qué me molestaba mucho? Que Julio De Vido, por ejemplo, no esté en ninguna causa, sino hasta hace muy poquito, ni mencionado. Eso sí me molestaba muchísimo, porque nosotros sabíamos que es uno de los principales responsables de la gran parte de la corrupción en este país. lo que pasa es que justo con el caso del dólar futuro, da toda la sensación de la búsqueda forzada por parte del juez Bonadío, de querer llevar e instar a la detención cambiándole la imputación a la expresidenta, una imputación de presunta asociación ilícita que tendrá que demostrar claramente, ¿no?, que eso existió como tal, porque todos sabemos que el Banco Central es un organismo autárquico y que no debiera la presidenta de la Nación tener absolutamente nada que ver con las decisiones que se toman, con lo cual es muy fuerte lo que de afuera se ve como esta cosa de empujón mediático, de que tiene que entrar a tribunales de Comodoro Pi y la primera vez que entra sale detenida. Da como que toda esa sensación. es un buen punto ese, excepto que quienes sí eran responsables del Banco Central digan hubo injerencia de la Presidencia de la Nación. De hecho, el otro día colegas suyos le hacen esa pregunta a Vanoli, que es una pregunta muy básica y se cortó oportunamente el teléfono. Pero no importa tanto lo que nos diga a nosotros, sino que lo que le diga el juez. Porque cada uno de ellos sí va a tener... A ver, todos sabemos que era imposible en el gobierno de Cristina que el Banco Central tomase una decisión sin que Cristina dijera que sí. Por eso. Eso es absolutamente obvio. Ahora, la cuestión es cómo comprobarlo, ¿no? Claro. Realmente, en un papel. No, sí, tiene que reconocerlo Vanoli, nada más. No, va a reconocerlo Kicillof, que seguramente dirá. Además, Kicillof era director, una cosa rarísima, un ministro de Economía que tenía atribuciones. Pero también tiene que haber, no solamente es un decir, ¿no? Supongo que tendrá que haber una prueba documental, porque solamente con el Es lo que decir, me parece bueno, que no es tan fácil. Claro. sí, Por eso si es lo muy- pidió Cristina es raro. Me parece que se caracterizó Vanoli por no haber conformado mucho en las declaraciones que hizo frente a la justicia. ¿Vos ves viable, ves una posible confesión por parte de Vanoli incriminando directamente al expresidente? Yo no lo sé porque no puedo hablar por él en su carácter de investigado y además investigado por una causa muy grande. Recordemos que el prejuicio es inmenso para la Argentina. Él era el máximo responsable del Banco Central, así que no creo que vayan por la línea de investigación vaya inmediatamente para otro lado si no es apuntado hacia él, porque es obviamente la punta de la responsabilidad y la decisión. Pero si yo estuviese frente a semejante investigación y con semejantes consecuencias, obviamente que diría toda la verdad. Mejor dicho, si yo fuese él nunca hubiese hecho eso. Pero Todo, sí, poniéndome en los zapatos de él que la cosa ya pasó, pensaría mi estrategia de defensa. En Sí. Cambiemos, ¿qué pasa? ¿Hay discusión respecto de si Cristina debe ir presa o no? No. Pues el otro día fui por el Congreso, en uno de los cafés, el único tema del que hablaban era de esto. Pero es que es imposible que la política no debata sobre estas cosas, porque tiene una trascendencia Bueno, entonces institucional hay y debate. política grande. No, en este sentido no hay debate. Hay debate como pueden debatir entre ustedes o yo con ustedes. No escapa a Pero ninguna no parte se de la miden las sociedad. consecuencias, esto es lo que apunta Lalo, porque el comunicado de la oposición fue muy fuerte Yo también. creo que por supuesto que se miden las consecuencias porque vuelvo a decir, uno no vive en una isla. Y por eso digo, en desierta este el sentido medio no del se Pacífico. debate. El tema es, no tenemos ningún punto de responsabilidad en la decisión de lo que pase con la expresidenta. Ese es el tema. Digo, pero ¿cuáles son las posiciones? Que la justicia haga lo que tenga que hacer.
Eso dicen cuando se sientan en un café frente a No otro y po- dicen, Es que no extraño, poder- vale. Miren, si no tendríamos que decir otra cosa que sería mucho más grave. Es vamos a hacer algo para que la presidenta vaya eventualmente con prisión preventiva Claro. o no vaya. Claro. Y eso Claro. no podemos hacer. Y si lo Es dicen, más, está bien que no lo cuenten. lo que pedimos muchos años es que la justicia haga lo que tenga que hacer. Como Está no se bien. cuenta... Por eso yo hoy les decía, no me preocupa, es más, yo prefiero contestar preguntas respecto a estas cuestiones que son muy sensibles cuando las cosas pasen. Ahora, y en Cambiemos Debate en sí, por ejemplo, lo del actual presidente Sí, mucho. imputado por el tema offshore, el movimiento que se descubrió que hubo en el mes de enero de una empresa offshore, Febrero. cuando él ya era, en febrero, cuando ya era presidente. Sí, bueno, No, este es un porque dato me muy imagino nuevo. que hay una incongruencia enorme. Este es un dato muy Respecto nuevo y del obviamente discurso. uno siempre espera, yo lo dije el otro día bastante claro, por lo menos desde nuestro punto de vista, y creo que todo Cambiemos tiene ese mismo compromiso. Es cuando nosotros le dijimos a la sociedad votennos, es vamos a gobernar con transparencia, vamos a pelear contra la corrupción. El pasado, eventualmente si hay algo del presente, para evitarla del futuro. Esta sería la incongruencia entre el La discurso y responsabilidad la personal de acción. explicar el patrimonio de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros. claro. Y lo tenemos todos, esa obligación. Yo, como diputado nacional, el presidente como presidente, todos los que integremos, Cambiemos y tenemos cuotas de responsabilidad, somos responsables no solo por la tarea que llevemos adelante en nuestro lugar institucional, sino por lo que tengamos o no tengamos.